Algo metálico está atravesando el espacio y no procede de la Tierra. El objeto conocido como Tracy Atlas se desplaza por el sistema solar a más de 200.000 km/h y ha hecho saltar todas las alarmas. Los telescopios detectaron algo que no encajaba en ningún patrón conocido. No se trataba de un simple viajero helado proveniente de otra estrella. Este cuerpo estaba expulsando casi 5 kilos de níquel puro cada segundo. No era una mezcla aleatoria de polvo y hierro, sino un material refinado con un grado de pureza que la naturaleza no produce por sí sola. Y lo más inquietante no era lo que mostraba, sino lo que faltaba. Apenas había rastro de hierro, su compañero habitual en los procesos de fusión estelar. La composición resultaba tan precisa y tan artificial que muchos científicos empezaron a considerar una posibilidad impensable. Tal vez no estábamos observando un cometa, tal vez ni siquiera era un objeto natural. Poco después llegaron los pulsos. Entre los datos de varios observatorios y satélites comenzaron a aparecer señales débiles pero organizadas. No se correspondían con emisiones de radio naturales, ni con el ruido de fondo del cosmos. Mostraban un patrón, un orden. La comunidad científica pasó del asombro a la confusión y de la confusión al miedo. Si Tracy Atlas no era una roca, entonces, ¿qué era? El descubrimiento se produjo el 1 de julio de 2025 desde un observatorio en Chile. En el momento de su detección ya viajaba a una velocidad descomunal. Todo apuntaba a que sería el tercer objeto interestelar conocido que cruzaba nuestro sistema. Sin embargo, la emoción duró poco. El análisis espectral del Very Large Telescope reveló que la nube que rodeaba al objeto, en lugar de agua o compuestos de carbono, estaba formada por níquel puro. En términos astronómicos, el níquel no es raro, pero encontrarlo sin hierro es tan improbable como hallar un lingote de oro en una mina de carbón. En la Tierra, separar níquel y hierro requiere hornos, procesos químicos y grandes cantidades de energía. Es tecnología, no casualidad, que un cuerpo en el espacio lo hiciera de forma continua y a esa escala. Encendió todas las alarmas. Un astrofísico de Harvard lo resumió con contundencia. Esto no es una roca, es ingeniería. Desde ese momento, la curiosidad científica se transformó en sospecha de contacto. El telescopio James Webb aportó más piezas al rompecabezas. Su análisis infrarrojo mostró que además de liberar metal, el objeto presentaba una proporción entre dióxido de carbono y agua de 8:1, un valor jamás registrado en ningún cometa. En comparación, los cometas conocidos apenas alcanzan un 4% de dióxido de carbono. Su composición no solo era extraña, era incompatible con cualquier proceso de formación conocido. Ningún modelo podía explicar su existencia. Era distinto, ajeno, deliberado. Parecía más una cápsula que una roca, un contenedor de materiales con un propósito definido. Y esa era la gran pregunta. ¿Cuál era su propósito? Su trayectoria solo aumentó el misterio. Los objetos interestelares suelen atravesar el sistema solar sin seguir trayectorias ordenadas, pero Tracy Atlas parecía hacerlo con intención. Pasó cerca de Venus, luego de Marte y después de Júpiter, una secuencia tan improbable que las probabilidades se estimaron en un 0,005%. Además, se movía en dirección contraria al resto de los planetas, como un coche circulando en sentido contrario en una autopista, lentamente, como si observara, como si midiera. El punto más cercano al Sol se produjo justo detrás de él, fuera del alcance de nuestros mejores instrumentos. Como si algo no quisiera ser observado en su fase más activa. Cada maniobra, cada giro, resultaba inexplicable si se trataba de un objeto natural. Pero si era construido, de pronto todo encajaba. Conforme avanzaba por el sistema solar, las señales se hicieron más evidentes. No eran sonidos ni destellos visibles, sino patrones metálicos en las proporciones de los elementos que liberaba. Algunos investigadores propusieron que aquello podía ser una forma de comunicación basada en la composición química, no en el lenguaje. La idea recuerda a los principios del proyecto SETI, que planteaba que una civilización avanzada podría dejar mensajes codificados en matemáticas o química, universales para cualquier especie capaz de comprenderlos. El desequilibrio entre níquel, carbono y hierro, junto con la proporción extrema de dióxido de carbono, podría ser un código. Una especie de mensaje grabado en la materia, una comunicación diseñada para ser descubierta solo por quienes tuvieran la tecnología adecuada, es decir, por nosotros. Varios científicos empezaron a sospechar que podía tratarse de una sonda de tipo von Neumann, un explorador robótico autorreplicable,
un mensajero interestelar enviado para evaluar. Si ese era el caso, entonces Tracy Atlas no era un viajero, era una prueba. Poco después, cuando su trayectoria se hizo pública, comenzaron a detectarse pequeñas alteraciones en la órbita de varios asteroides del cinturón principal. Cambios minúsculos, pero medibles. Ninguno podía explicarse por radiación solar, impactos o gravedad. Había un único factor común, Tracy Atlas, y con ello, el misterio se profundizó aún más. Algo comenzó a alterar el equilibrio del cinturón de asteroides. Pequeños cuerpos rocosos que orbitaban de forma estable empezaron a desviarse apenas unos kilómetros de sus trayectorias habituales. Eran cambios mínimos, pero suficientes para llamar la atención. Todos compartían un detalle inquietante. Habían pasado cerca del recorrido de Tracy Atlas. Los cálculos fueron claros. El objeto estaba afectando el espacio a su alrededor. No era un simple visitante interestelar. Estaba modificando el entorno de forma activa. La Agencia Espacial Europea acuñó un término para describirlo: susurro gravitacional, una distorsión tan débil que solo podía detectarse si se sabía exactamente dónde mirar. Lo que implicaba era aterrador. Si aquel cuerpo podía alterar órbitas de forma precisa y constante, tal vez estaba midiendo la estructura gravitatoria del sistema solar, o peor aún, probando su estabilidad. El telescopio James Webb añadió otro elemento al enigma. Sus instrumentos de infrarrojo medio registraron no solo el calor reflejado por la luz solar en la superficie del objeto, sino también radiación procedente de su interior. Lo inexplicable era que, en lugar de enfriarse al alejarse del Sol, el núcleo de Tracy Atlas se calentaba. Ninguna ley conocida de la termodinámica podía justificarlo. El calor no provenía de fricción, ni de desgasificación, ni de desintegración radiactiva. Era una emisión regular, constante, controlada. No se comportaba como una roca, sino como un reactor. La señal térmica seguía un pulso rítmico. Cada 512 minutos se repetía una onda de emisión, hasta que de repente el ciclo cambió a 1707 minutos. Esa alteración coincidía exactamente con el intervalo entre los susurros gravitacionales. No podía ser casualidad, era coordinación. Cuando parecía que el misterio había alcanzado su límite, la Luna introdujo una nueva pieza en el rompecabezas. El orbitador de reconocimiento lunar, que lleva más de una década observando la superficie, captó un eco electromagnético en la cara oculta del satélite. El patrón era idéntico al de las frecuencias metálicas de Tracy Atlas. No era una simple transmisión recibida desde el espacio, era una respuesta. Algo en la Luna estaba resonando con la misma señal. Esto planteaba dos posibilidades igualmente perturbadoras. O el objeto había activado algo que ya estaba en la superficie lunar, o eso que había allí llevaba mucho tiempo esperando recibir el estímulo adecuado. En ambos casos, el mensaje era claro: Tracy Atlas no estaba solo. La hipótesis más audaz sugería que nuestro propio satélite podría formar parte de su recorrido programado, como si la Luna hubiese sido preparada para un encuentro que tardó milenios en llegar. Entonces, el silencio. De repente, cesaron los pulsos, las emisiones térmicas y la pérdida de níquel. Todo se detuvo. Al principio, se pensó en un fallo de los sensores, pero las confirmaciones independientes descartaron el error. No se trató de un apagado gradual, fue instantáneo. Algo había cambiado. Algunos científicos plantearon que el objeto podía haber completado una transmisión o haber entrado en modo oculto. Lo más inquietante fue la sincronía. El cese total de actividad ocurrió exactamente una hora después del eco lunar. Parecía que había enviado un mensaje, recibido una respuesta y luego desaparecido en un estado de latencia. Ese no es el comportamiento de una roca, es el comportamiento de una inteligencia. Durante el silencio, los investigadores revisaron las señales anteriores utilizando nuevos algoritmos de análisis basados en inteligencia artificial. Lo que hallaron provocó un vuelco en la comunidad astronómica. Ocultas dentro de las emisiones metálicas aparecían microráfagas de alta frecuencia. Eran tan breves que antes pasaban desapercibidas. Una vez aisladas, revelaron un patrón de modulación repetitivo, no aleatorio ni natural. Era un flujo binario insertado dentro de las proporciones químicas, una especie de código digital. Todo indicaba que Tracy Atlas estaba transmitiendo información mediante emisiones moleculares, una forma de comunicación tan avanzada que solo una civilización capaz de espectroscopía en tiempo real podría detectarla. No estaba intentando esconderse, estaba hablando en un lenguaje que hasta ahora no habíamos comprendido.
La pregunta dejó de ser qué decía el mensaje y pasó a ser a quién iba dirigido. El asombro creció al comparar los datos con un estallido de radio rápido registrado años antes. Procedía de una galaxia situada a 400 millones de años luz, y sin embargo su estructura de modulación coincidía con la de los micropulsos de Tracy Atlas. La conclusión era tan improbable como inquietante. O existía un protocolo universal de comunicación cósmica, o ambos eventos estaban conectados. Si la segunda opción era cierta, entonces Tracy Atlas no era un viajero solitario, formaba parte de un conjunto, una red o incluso una flota. El descubrimiento desató preocupación entre organismos de defensa de todo el mundo. Si estas entidades pueden comunicarse entre galaxias mediante señales químicas, pulsos gravitatorios y ritmos térmicos, lo que estamos presenciando no es una anomalía, sino una operación en curso. Mientras las autoridades intentaban mantener la calma, un último hallazgo lo cambió todo. Durante una calibración óptica del telescopio Webb sobre el objeto, los astrónomos detectaron una distorsión del fondo estelar. Parecía un efecto de lente gravitatoria, pero el cuerpo no tenía masa suficiente para provocarlo. Solo quedaba una explicación. Tracy Atlas estaba rodeado por un campo energético que curvaba la luz, una especie de camuflaje activo. Ya no parecía un fragmento de roca interestelar. Era una estructura, una máquina diseñada para permanecer oculta. Y lo peor, aquel campo no era constante, cambiaba, como si supiera que la estábamos mirando. Algo comenzó a comportarse de forma que ningún objeto natural debería hacerlo. La distorsión luminosa que rodeaba a Tracy Atlas pulsaba al mismo ritmo que las microráfagas detectadas semanas antes, como si aquella curvatura del espacio formara parte del mensaje o fuera una respuesta directa a nuestra observación. Era como si, al mirarlo, él también nos mirara. Entonces ocurrió lo impensable. Durante 37 segundos, observatorios de todo el mundo quedaron ciegos. Desde Hawái hasta Chile, pasando por Sudáfrica, Australia y la Antártida, todos los sistemas de seguimiento experimentaron fallos idénticos en el mismo instante. Incluso varios satélites perdieron contacto visual. Fue como si alguien hubiese apagado deliberadamente los ojos del planeta. Una especie de eclipse tecnológico que borró por completo al objeto de todos los radares. Cuando el sistema volvió a la normalidad, se detectó una mínima alteración en su rumbo, apenas 0,008 grados, insignificante en apariencia, pero escalofriante si era intencional. Porque si lo era, significaba que Tracy Atlas no solo sabía que lo estábamos observando, sino también cómo lo hacíamos. Y utilizó esa información para moverse, desaparecer y reorientarse con una precisión imposible para un fenómeno natural. Mientras el apagón se presentaba públicamente como una simple coincidencia cósmica, una filtración anónima, supuestamente procedente de la Agencia Espacial Europea, sacó a la luz un informe interno. En él se mencionaba un pico térmico detectado por satélites militares, un resplandor simétrico procedente del propio objeto. El patrón, de forma hexagonal, era imposible de generar mediante procesos naturales. Esa clase de simetría pertenece a la ingeniería, no al azar. La emisión duró solo 13 segundos, lo justo para quedar registrada antes de que todo volviera al silencio. El mensaje implícito era evidente: algo está activo y está oculto a plena vista. Casi al mismo tiempo, el campo magnético terrestre empezó a comportarse de forma inusual. Instrumentos en órbita baja detectaron una alteración leve en los cinturones de radiación de Van Allen, justo cuando Tracy Atlas se alineó con el plano orbital de la Tierra. La fluctuación coincidió con el momento en que el objeto pasó detrás del Sol y reapareció días después. Los expertos lo describieron como un hipo magnetosférico, un fenómeno que solo se había observado durante tormentas solares intensas. Sin embargo, no hubo erupciones, ni viento solar, ni explicación aparente. Algunos sospecharon que era una prueba, una especie de barrido magnético para estudiar la estructura del escudo terrestre. Otros fueron más allá. Propusieron que el objeto estaba aprendiendo a imitar nuestra propia firma electromagnética, como si buscara camuflarse dentro de nuestro sistema. El 8 de agosto, los sensores sísmicos del Océano Índico captaron algo completamente nuevo. Una vibración de frecuencia extremadamente baja que no se correspondía con terremotos ni actividad volcánica submarina. El patrón era rítmico, repitiéndose cada 12 minutos como si fuera un sonar gigantesco. Lo más inquietante fue su dirección.
En lugar de propagarse lateralmente, se proyectaba hacia arriba, como si buscara algo en órbita. Los expertos lo llamaron el impacto silencioso. Movía los instrumentos, pero no producía sonido alguno. Era una onda dirigida con propósito, posiblemente interactuando con sistemas espaciales. Ningún fenómeno natural encajaba con ese comportamiento. Si la señal procedía de Tracy Atlas, significaba que había utilizado los propios océanos de la Tierra como medio de transmisión para alcanzar nuestros satélites. Un nivel de precisión inconcebible. Poco después, un pequeño satélite comercial en órbita baja comenzó a fallar de manera inexplicable. Su temperatura descendió 40 grados en cuestión de minutos. Los giroscopios se desestabilizaron y de pronto empezó a emitir una señal que nunca había sido programada. El análisis posterior reveló que el patrón de esa transmisión coincidía exactamente con las microráfagas detectadas en las emisiones del objeto. El satélite no estaba enviando datos propios, estaba repitiendo algo que había absorbido. Eso significaba que la señal de 3 Atlas no solo había alcanzado nuestra órbita, sino que había encontrado un medio para replicarse. Había transformado un satélite humano en un repetidor, una extensión de sí mismo. Ya no era una roca ni un cometa, era un nodo activo, un transmisor, quizá un mensajero, y había utilizado nuestra propia tecnología para completar su circuito TOP. Lo que comenzó como el hallazgo de una roca interestelar, desprendiendo vapor metálico, se convirtió en una revelación que superaba cualquier marco científico conocido. Ninguna agencia, ningún observatorio, ningún ejército estaba preparado para afrontarlo. Tracy Atlas no era un visitante ocasional del espacio profundo. Era parte de un sistema, Planetarium, un espejo que devolvía nuestra ignorancia amplificada en forma de mensaje. Cada emisión, cada pulso, cada distorsión había repetido la misma advertencia que nadie quiso escuchar. Nunca estuvisteis solos. Su órbita desafió la física, su composición desobedeció la química, y su silencio, más ensordecedor que una explosión, transformó la fascinación en miedo, porque cuando su señal se propagó por nuestros satélites, por los océanos y por el propio campo magnético terrestre, comprendimos que no estábamos ante un saludo, estábamos presenciando una activación. El pequeño satélite que repitió su mensaje no falló por azar, fue una confirmación, una prueba superada, un inicio, y la conclusión resultó inevitable. Tracy Atlas no vino aquí a explorar. Vino porque sabía exactamente dónde estaba, porque ya había estado antes, porque sabía quiénes somos. Ahora que su mensaje resuena en la órbita terrestre, expandiéndose por los hilos invisibles que forman el campo magnético del planeta, surge una pregunta que hiela la sangre. ¿Qué ocurrirá cuando llegue la respuesta? Esa posibilidad inquieta a más de uno. Si un eco tan lejano ha conseguido atravesar el espacio y colarse en nuestros sistemas, ¿qué podría suceder cuando esa comunicación se complete? No es una duda menor. Es el tipo de pregunta que redefine todo lo que creíamos saber. Si este misterio te ha puesto los pelos de punta, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué crees que es realmente Tracy Atlas. Porque sea lo que sea, no ha terminado con nosotros.